opción de déjame pensarlo aparece casi en el 50% de las ventas, y esta es una frase que está muy ligada a los procesos de ventas en donde el producto tiene un coste alto. Hoy voy a compartir contigo 3 objeciones comunes que me tocó pasar, desde clientes que me cotizaban una semana por completo hasta otros que en el mismo día se cerraba la venta. Tocaremos los principales de está muy caro, déjame pensarlo, lo consultaré con mi amigo, con mi primo, con mi tío, con el supuesto socio, hasta con el perro. Y no solo eso, sino que te mostraré 5 errores muy comunes que todos tenemos cuando lidiamos con nuestros primeros clientes. Yo soy Qatar e iniciemos. Está muy caro. La objeción del precio principalmente aparece cuando el cliente no percibe la cantidad de valor en referencia al costo. No significa necesariamente que el cliente no tenga dinero, sino que no percibe los beneficios o las utilidades que puede dar con el producto. Y claro, hay dos opciones principales, la reposición del valor y bajar el precio. Si es que percibes que realmente el problema es el precio y decides bajarle el precio, te recomiendo que lo hagas con una condición. Por ejemplo, si el producto está $100 y el cliente te pide 75, dile $75 pero hoy mismo lo compras. Con esto estás logrando de que el cliente quede satisfecho con el producto, quede satisfecho con el precio, y en caso tuyo estás vaciando el stock rápidamente y estás finalizando la compra. Y claro, no siendo tan directo o brusco como fui yo, sino que siendo más sutil a la hora de lanzar esa oferta. Y claro, si escoges la reposición del valor, las estrategias van a ser inevitablemente distintas. Por ejemplo, el costo del producto ya no tiene que ser comparado con el producto mismo, o sea, costo no es igual a producto. Costo es igual a beneficio o a solución. Y claro, no le vas a demostrar en referencia al costo, sino que en vez de decir costo, cuesta o precio, dile simplemente la inversión del producto. Y esta inversión del producto tiene que estar relacionada con la utilidad o con el valor tangible. Pero claro, el cierre de ventas no necesariamente va a ser por mensaje, sino que principalmente me ha tocado cerrar más ventas por llamada. Y en este caso lo que usé fue tener una hoja en blanco con 16 beneficios apuntados, o sea 16 beneficios, soluciones, utilidades que brinde tu producto al cliente. Esto no solamente te va a ayudarte con el reposicionamiento del valor del producto, sino que teniendo tu hoja con tus 10 apuntes ya listos, vas a tener algo con que defenderte en el momento en donde el cliente quiera negociarte el precio. Cuando el cliente te dice déjame pensarlo, principalmente se refiere a una de estas 3 cosas: o no confía directamente en el producto o en el proveedor, o no tiene un claro valor del producto percibido, lo que ya hablamos anteriormente, o simplemente tiene un riesgo constante, o sea, tiene algún riesgo de que, por ejemplo, no le envíes el producto o que el producto llegue dañado, etc. En el que podrías hacer, lo principal sería identificar la verdadera duda. ¿De qué está dudando el cliente? Principalmente podrías hacerle esta pregunta: ¿qué parte te gustaría analizar mejor? El objetivo principal de esta pregunta es identificar la duda, ya que si lo haces vas a tener unas altas posibilidades para cerrar la venta. Y una vez ya lo tengas, tienes que convertir esa objeción en una conversación simplificada. Recuerda que si te está gustando puedes suscribirte y dejar tu like, que no te tomaría nada y me ayudaría un montón. Sigamos con el vídeo. Tendré que hablar con mi mamá, con mi amigo, con mi novio, con mi novia, etc. Y encima te dicen te volveré a llamarte, lo cual nunca pasa. Pero claro, hay muchas ocasiones en donde esto es verdad, especialmente en negocios B2B, o sea, business to business, negocio para negocio, en inversiones importantes, donde la decisión no depende solamente de una persona. Previamente te digo de que le consultes si la decisión depende únicamente de él o depende de un equipo en conjunto, ya que si la decisión depende de él, genial, ya lograste lanzar el producto, ya lograste lanzarle la oferta, ya lograste mostrarle los beneficios, etc. Pero si la decisión no depende únicamente de él, sino de un conjunto de personas, tienes que tener bastante cuidado, ya que si le lanzas la oferta, los beneficios a él, hay muchas posibilidades de que se lo cuente a ese equipo de una forma en la que no va a generar tanto impacto como lo hicimos nosotros. Y esto puede ser por varios motivos, en donde puedes prepararte, ya que quiere decir de que el cliente no tiene suficiente conocimiento o suficiente información como para validar la compra frente a otros. O también puede significar de que el cliente no quiere tener toda la decisión por completa, quiere minimizar la posibilidad de que sea un fracaso compartiéndola con su equipo. ¿Y en qué nos debemos concentrarnos para finalizar la compra? Lo último que pensaría sería presionar al cliente. ¿Por qué? Porque no hay que presionar al cliente, hay que buscar la justificación de la compra internamente en su equipo. Esto implica proporcionar argumentos claros y legibles para que el cliente pueda proporcionarlo directamente con su equipo, como por ejemplo la comparación con la competencia, el valor percibido y los beneficios del producto y los resultados esperados. Hay algunos casos de ventas grandes en donde tienes que estructurar el proceso paso a paso. ¿Y esto qué significa? Que no solamente tienes que brindar información superficial, sino de que tienes que brindar una información técnica y una información legible.
o sea de que tienes que brindar por ejemplo el ROI o los estudios de casos o las comparaciones de mercado. Vayamos a los errores más comunes. 1. Responder inmediatamente sin entender la objeción real. Uno de los casos que principalmente surgen en las ventas es alterarse cuando el cliente tiene una objeción o tiene una duda de, por ejemplo, está muy caro o lo pensaré. Entonces, ¿qué hace el vendedor común, el vendedor normal? Empieza a defender su producto con todo lo que tiene, con, digamos, los beneficios, las utilidades, el precio, tal. Estas objeciones tienen que ser tratadas de una manera más sutil, en donde principalmente no defiendas a toda rajatabla tu producto, sino que le entiendas al cliente y que entiendas cuál es la verdadera duda que tiene acerca del producto. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? De que principalmente tienes que tener un tiempo prolongado para analizar todo el contexto y así resolver la duda o la incertidumbre o la objeción principal que tiene el cliente. 2. Intentar ganar la conversación. Otro error muy común es intentar tratar la objeción como si fuera un debate o como si fuera cualquier cosa, en donde incluso algunos vendedores ponen en tela de duda la objeción del cliente, y esto es un claro golpe para nuestro ego. Hay algunos casos en donde el cliente no tiene la información, los beneficios o las utilidades del producto o servicio que desea contratar, y el vendedor se lo hace saber, o sea, demuestra que el cliente está completamente equivocado, pero de una manera muy brusca. En estos casos se tiene que ser muy sutil en la conversación con el cliente. Muchos vendedores creen que bajando el precio van a resolver la duda, la inquietud o la objeción que tiene el cliente, y esto es completamente distinto, porque lo único que vas a generar si bajas el precio muy rápido es tener una mala percepción del producto y bajar los márgenes de ganancia. Las marcas fuertes rara vez compiten con el precio, sino que compiten con el valor percibido, y esto es algo que te mostré en el reposicionamiento de tu producto, en donde la solución para las objeciones no siempre va a ser la reducción del precio. Puede ser la información del producto, puede ser los beneficios, puede ser incluso las características. 4. Hablar demasiado del producto y muy poco del problema. A veces las conversaciones giran en torno a las características del producto, que esto muy raras veces es relevante para el cliente. Los clientes principalmente no compran la característica del producto, sino que compran la solución, compran el alivio, compran dejar de estar estresados, compran los beneficios y las utilidades, etc. Esto puede generar algunos problemas graves. Por ejemplo, cuando demasiado se habla de las características, la información, etc., el cliente no tiene una conexión emocional con los beneficios o con las utilidades que puede obtener del producto. En resumen, para este cuarto punto va a ser concentrarse en los problemas o en las necesidades que tiene el cliente y brindarle estos beneficios en vez de estar brindando características o información irrelevante. 5. Y uno de los principales errores, no anticipar las objeciones antes de que aparezcan. Las empresas más grandes anticipan las objeciones antes de que el cliente las mencione, y esto reduce significativamente la fricción a la hora de dar el precio del producto. Esto suele explicar mayormente el retorno de la inversión antes de que el cliente pueda hablar del costo, y también generar una prueba social. ¿Y qué es esto de prueba social? De comentarios, reviews o reseñas que hayan tenido anteriores clientes en referencia al producto. Este enfoque reduce considerablemente la resistencia que tienen los clientes a la hora de pagar el producto. ¿Y esto por qué? Porque la mente de la persona ya dice: mis preocupaciones fueron solucionadas, mis preocupaciones fueron tomadas en cuenta. Yo soy Katzar, espero haberte aportado valor y nos vemos en el próximo video.